La expedición Tucán 94 se desplaza a la selva venezolana con la intención de llevar a cabo el estudio de la etnia Eñepa, conocida como la de los indios Panares. Esta etnia está formada por unas 3.800 personas distribuidas en unas 52 comunidades ubicadas en su mayoría entre el estado Bolívar y los límites del territorio federal Amazonas. Sobre las coordenadas geográficas 5-8 grados norte y 65-67 grados oeste, donde se cree llegaron desde sus tierras ancestrales situadas en el Alto Cuchivero. Hemos calculado minuciosamente el equipo, pensando siempre hacer un balance entre lo que vamos a necesitar y lo que podemos transportar, teniendo en cuenta que el peso será un factor determinante, no tanto en la pista en la que ahora nos movemos, sino en la que tendremos que aterrizar cuando lleguemos a nuestro destino. Avance. 066-3244. La constante condensación de nubes sobre la selva amazónica origina lluvias que alimentan grandes ríos, creando así profundos lechos y lagunas de enormes dimensiones. Hay que tener en cuenta que la quinta parte de todo el agua dulce que va a los mares proviene del río Amazonas y de sus más de 1000 afluentes. La mayoría de los macizos de esta zona geográfica son parte del sistema de formación del tipo Roraima, formada por una cobertura de arenisca roja de más de 1000 metros de espesor que cubre la base antigua de los arcaicos terrenos conocidos como el escudo guayanés. La continua erosión por la acción de las lluvias y los ríos sigue socavando la altiplanicie de arenisca, dando lugar a formaciones tan características de esta zona como los tepuis, profundos valles y estas enormes ollas circulares de 200 a 300 metros de diámetro. Tomamos tierra en una de las pequeñas pistas robadas a la selva y que un día más pone a prueba la pericia de estos pilotos. Después del recuento del material, lo recopilamos y distribuimos para subirlo a bordo del potente todoterreno que utilizaremos para el acercamiento. Cruzamos la sabana ante Puerta de la Selva y último testigo de las comodidades de las zonas aculturadas, para dirigirnos hasta el embarcadero a orillas del río Maniapure. Poco a poco, el vehículo da cuenta de kilómetros de terreno inundado, testigo de la recién terminada estación de lluvias. En esta selva trópico ecuatorial, las precipitaciones anuales son de 3.000 a 3.500 milímetros, sin época alguna de relativa sequía, dando lugar a una humedad atmosférica altísima, del 100%, desde la puesta del sol hasta su salida, y una temperatura megatérmica de 26 a 36 grados centígrados. En una región en la que los ríos son como arterias que la recorren en todas las direcciones, el bongo se convierte en un elemento indispensable para el transporte, ya que el viajero que abandona los ríos tiene que abrirse paso por una maraña de raíces, arbustos, lianas, matorrales y cañas, y constantemente corre el peligro de atravesarse una mano o un pie con alguna espina oculta o encontrarse con algún animal peligroso. El río concentra una gran variedad de animales que conforman diversos biotopos, formando así una cadena biológica donde todos tienen posibilidades de encontrar alimentos.
La navegación en algunos tramos también conlleva dificultades y peligros que sortear. Conforme abandonamos la anchura del río y nos adentramos en los angostos pasillos, también llamados caños, sentíamos cómo nos engullía la exuberante vegetación, compuesta en su mayoría por lianas, enredaderas y epífitos muy comunes en estas zonas fluviales. Como en esta ocasión, en la que abandonamos la seguridad del bongo para liberarlo de las trampas naturales que encontramos. Procuramos que además fuese durante el menor tiempo posible, intentando así minimizar los riesgos que representan las pirañas y otros peligros que abundan en estas aguas. La especial coloración rojiza que adquieren las aguas en algunos ríos se debe a la cantidad de materia orgánica disuelta en la misma llamada tanino. Ningún otro biotopo o zona ecológica es tan rica en especies como la selva tropical, a la par que ocupan solamente una pequeña proporción de la superficie terrestre del planeta, contiene al menos el 70% de todas las especies de la Tierra. La densa cúpula vegetal de la selva forma un techo que impide la llegada de la luz al sotobosque, por lo que en este predominan las sombras y la humedad, donde los hongos ayudan a reciclar los nutrientes de la materia muerta, surgiendo así de nuevo la vida. Es por esta circunstancia que la evolución ha conducido a muchas plantas a pasar la mayor parte de sus vidas sobre las ramas de los árboles y grandes arbustos. La contribución de estas a la diversidad de especies tropicales es enorme. Existen alrededor de 30.000 especies de epífitos distribuidas en 83 familias. Solo las orquídeas alcanzan las 20.000 especies, mientras que las bromeliáceas tienen unas 2.000. La cúpula verde del follaje de la selva cubre todo en una sombra extraña, con recogimiento de invernadero o templo. Allí dentro, inconscientemente se habla en voz baja y la soledad es más intransigente y más desnuda que en ningún otro sitio. Junto a los mosquitos, las avispas, las pequeñas hormigas que caen al sacudir descuidadamente una liana o una rama, y la infinidad de ácaros que pululan a nuestro alrededor, son los escorpiones, arañas y serpientes los que conforman los principales enemigos del hombre en la selva. La mordedura de algunas de estas serpientes, como la cascabel, la mamba, la serpiente de coral o la enigmática punta de lanza, son las responsables del mayor número de desgracias humanas en América del Sur. Es fácil ser optimista de forma inconsciente en la selva mientras se adentra uno en ella por vía fluvial y más o menos instalado cómodamente en una embarcación y con séquitos de indios serviciales y conocedores de todos los secretos de la jungla. Pero cuando el hombre se ve privado u obligado a privarse de locomoción fácil, ha de dar de sí mismo y en todo momento una respuesta positiva y certera a todos los problemas de la selva. Entonces es cuando se prueba también el temple del espíritu humano. Y la mayor parte de las veces el hombre blanco demuestra ser, frente a esos avatares insospechados, una triste muestra de una sociedad incapaz de moverse en esta tierra. Ni
Ni siquiera los más avanzados medios de transporte son infalibles y se estima que un promedio de 14 avionetas caen al año en la selva debido a problemas mecánicos y otras circunstancias, como demuestran estos restos que encontramos. Una vez alcanzada la zona que hemos venido buscando, elegimos un terreno apropiado para levantar nuestro campamento base, que será nuestro centro operacional y hogar en la selva. Nos encontramos en los orígenes del río Maniapure y este salto ha significado una barrera natural que impide todo acercamiento fluvial, lo que ha contribuido al aislamiento del grupo étnico que tenemos la intención de estudiar. El río Maniapure forma parte de la red hidrográfica que vierte sus aguas en la cuenca del río Orinoco, aportando a este un importantísimo caudal que tiene sus orígenes en las selvas húmedas del Alto Cuchivero. La experiencia adquirida al convivir con diferentes comunidades indígenas en la selva nos hace autosuficientes y aquí aplicaremos las técnicas de supervivencia aprendidas de estos grandes maestros. Nos disponemos a montar un campamento del tipo paravientos, con la misma estructura que los utilizados por los indios en sus desplazamientos para cazar. Para ello hemos desbrozado unos metros cuadrados de selva y utilizamos los troncos más delgados que clavamos en el suelo. La ubicación del campamento entre estos árboles atenuará las altas temperaturas de esta zona durante el día y nos proporcionará un poco de frescor. Unimos los troncos en su parte superior, levantando así una estructura horizontal entre los árboles y los soportes simples que servirán de sostén para el entramado del techo, al que daremos una pequeña inclinación a modo de vierteaguas. Al desplazarnos en este medio, lo hacemos transportando solo el equipo imprescindible, aprovechando los recursos que nos brinda la naturaleza. Para atar y unir, los indios utilizan diferentes formas vegetales como raíces, tiras de corteza, hojas de palma, lianas y enredaderas. En este caso nosotros, debido a su abundancia en la zona donde nos encontramos, vamos a utilizar estas dos últimas y aprovecharemos su flexibilidad y resistencia para las uniones de la estructura que estamos construyendo. Cuando conocemos que el hombre en sus distintas actividades destruye 12 millones de hectáreas de bosque al año y que esto supone que ya hemos perdido más de la mitad de las selvas tropicales del planeta, el impacto que podemos provocar aquí nos puede parecer insignificante, pero no podemos evitar sentir la necesidad de saber que al no utilizar materiales como cuerdas, clavos y otros elementos propios de nuestra cultura y utilizando en cambio materiales de tipo natural, como vienen haciendo los indios desde sus ancestros, estamos consiguiendo mantener un equilibrio entre la cobertura de nuestras necesidades y el entorno natural que nos rodea. Y así, cuando abandonemos el campamento, que será nuestro hogar en las próximas semanas, todo será reabsorbido en muy poco tiempo por la vegetación circundante, borrando así completamente la pequeña herida que hemos abierto para procurarnos refugio.
Las palmeras son en general uno de los árboles con más recursos de la selva. Con sus hojas se confeccionan cestería, cuerdas, alfombras y un sinfín de enseres de uso cotidiano. Al mismo tiempo, sus frutos proveen de alimentos y aceites, de sus savia se extrae un jarabe muy apreciado y la fibra seca de sus copas sirve como yesca que facilita la obtención del fuego. En este caso utilizamos las hojas de esta coroba para techar el campamento a prueba de las torrenciales lluvias tropicales. La noche y el día tropical son de igual duración, y así como la noche cae rápidamente, el amanecer también llega igual de repentino. Normalmente la temperatura suele rondar entre los 12 y 18 grados centígrados, de manera que el fuego donde preparamos nuestra comida, además de darnos luz, nos reconforta y calienta. Mañana será un día especial. Ya hemos localizado el asentamiento y esperamos hacer nuestro primer contacto con los indios. Con las sombras de la noche cambian el ritmo y los sonidos de la selva. Al ser nuestro primer contacto y no teniendo ninguna experiencia anterior con este asentamiento, no sabemos qué recibimiento nos dispensarán sus habitantes. La primera reacción es poco amistosa. Los niños, más sensibles a todo lo que afecta a la quietud del campamento, sienten a la vez curiosidad y temor. El jefe acude a nuestro encuentro con visibles muestras de desagrado por la visita de extraños. Hay que tener en cuenta que antes de 1492 había quizás de 7 a 10 millones de indios viviendo en las selvas tropicales de América Central y del Sur. Durante los primeros 90 años de contacto con los europeos, las poblaciones indígenas fueron reducidas en un 90%. Y los supervivientes fueron dispersados, sometidos y esclavizados, padeciendo intensamente las enfermedades introducidas por el viejo continente como la viruela, el sarampión, la tosferina y la gripe, entre otras muchas. Y así, en este primer acercamiento y para derribar fronteras de malos recuerdos hacia el hombre blanco, José Miguel ausculta al jefe en un intento de demostrar nuestras intenciones amistosas, apreciando, por cierto, una inflamación en la región cervical que intentamos aliviar con los medios de que disponemos. La respuesta es inmediata y la anterior desconfianza se transforma en amistad. La economía de subsistencia de los ñepas se basa en la agricultura de tala y quema, además de la pesca, la cacería y la recolección. Talan pequeñas zonas de 50 a 100 metros cuadrados de selva en las que siembran diferentes tipos de frutales y tubérculos. Estos pequeños huertos se conocen con el nombre de conucos. Lo que para el ojo no familiarizado es una mezcla de tallos, hojas y enredaderas, contiene más de 50 especies de plantas comestibles, además de onoto que utilizan para distintas actividades, entre ellas el adorno corporal a modo de pinturas. El ñame y la yuca son parte fundamental en la dieta cotidiana del indígena que encontraremos en todos los conucos, además de otros productos como el barbasco, planta alcaloide rica en rotodona que es empleada para la pesca cuando en la época seca las aguas de los ríos están bajas. El ají, utilizado como condimento culinario. La guayaba, fruta rica en vitamina C antiescorbútica. Guanábana, fruto de sabor refrescante y ácido. Fruto del árbol del pan, rico en almidón, son comestibles crudos si se les quita la piel. Mango, rico en vitamina C. La papaya, rica en vitamina A, de forma ovalada y pulpa de color anaranjado,
En su savia lechosa contiene una enzima llamada papaína, similar a la pepsina, que se emplea en medicina y en la industria de bebidas refrescantes. Su savia se emplea para ayudar en la fermentación de distintas bebidas indígenas. Todos estos productos del conuco, complementados con distintas bayas y otros aportes que se recolectan en la selva, conforman un 70% de la dieta de los ñepas. El plátano es un importantísimo componente de la alimentación en las tribus amazónicas. Se suele consumir en forma de pasta o puré hervido con agua. Este plato, conocido como guarato, es preparado de forma habitual por las mujeres. El ñame es el tubérculo de una planta trepadora que se encuentra silvestre en estas latitudes y que por su importancia en la alimentación de estos pueblos ha pasado a ser un elemento común en todos los conucos. Es rico en hierro y carbohidratos, pero algunas variedades también tienen un alto contenido en alcaloides muy venenosos y por lo tanto no apto para su consumo y que se encuentran especialmente en su piel, por lo que como norma general y para evitar riesgos se elimina pelándolos y cociéndolos antes de su consumo. El onoto es usado como colorante y condimento. Estas yucas, después de ser elaboradas, servirán para hacer con su harina las apreciadas tortas casabe que comerán para complementar su dieta. Las nueces y semillas de algunas palmeras recolectadas especialmente por las mujeres son, además de una rica fuente de calorías, una golosina que encanta a niños y adultos. Aunque son muchos los cazadores que se internan en la selva, solo algún anciano o brujo va a buscar las lianas o bejucos que servirán para fabricar el temido curare. Si bien existen varios procesos, el que sigan los panares y los yecuanas tiene fama de ser el más efectivo. Las lianas son raspadas separando las cortezas que son recogidas en una hoja de comichi ya desde el comienzo del proceso. Este se ve envuelto, de hecho, de un halo misterioso que absorbe por completo al joven iniciado, guiado siempre por la experiencia casi mística del anciano chamán. Las raspaduras obtenidas se colocan en un embudo de hojas. Una horqueta de palos servirá de soporte para el colador o tamiz vegetal a través del que se hace pasar agua caliente, destilando un líquido viscoso de color negro acaramelado que se recoge en una calabaza o totuma. El orden de colocación, así como la proporción de los ingredientes dentro del embudo, son parte de la ciencia secreta de los ancianos y de los conocimientos adquiridos de sus propios antepasados. El líquido destilado es hervido a fuego lento hasta conformar una pasta semisólida que se asemeja al betún. Todo lo que forma la mitología de este potente veneno paralizante está rodeado de auras y creencias que se acercan más a la brujería que a la propia realidad del veneno. Así, mientras dura el proceso de elaboración del curare, ninguna mujer con la menstruación o embarazada debe acercarse a estas manipulaciones, ya que haría invisible al propio curare o mataría al feto. Las puntas de flechas aisladas o racimadas nunca deben introducirse en la vasija del curare. Para su impregnación se utilizarán otros métodos y siempre aplicándose de una en una. La flecha mojada en el curare se seca al fuego para añadir sucesivamente una capa tras otra hasta la total impregnación de la misma. El curare actúa sobre la placa motriz abdominal paralizando el sistema respiratorio y provocando la muerte por asfixia. Los tenues dardos de unos 30 centímetros son cortados de la vena central de las hojas de la palmera hinaja. En el extremo grueso se enrola en forma de huso un trocito de algodón dispuesto a oponer la resistencia necesaria al corto soplo que las hará volar.
El cajaz en que se guardan los dardos venenosos lo trenzan con caña en forma de cilindro ligeramente curvado hacia adentro. El arma de caza más noble entre los panares es la cerbatana. Obtenida normalmente por los intercambios con los indios yecuana, mide entre 3 y 4 metros de larga. La boquilla, hecha de la dura corteza de la palmera tucuma, una vez perforada es sujetada a la caña de la cerbatana con un poco de la polivalente resina de pegamán. Con esta misma resina y a cierta distancia de la boquilla, se fija un diente de lapa o báquiro que servirá como punto de mira. Así queda el extremo de la cerbatana embutida en la boquilla, terminada de ajustar con resina y lista para alojar el dardo. Pocas cosas han cambiado aquí a lo largo de miles de años. Las salidas de los hombres en busca de caza siguen constituyendo un momento muy especial en la vida del poblado. Los grupos de cazadores, generalmente compuestos por 3, 4 y hasta 6 miembros, se ausentarán durante 3 o 4 días del poblado, nunca por más jornadas, debido, entre otras circunstancias, al carácter perentorio de las piezas obtenidas. Durante este tiempo vivirán laboriosas y excitantes jornadas de caza que inspirarán muchas narraciones que serán contadas a la luz de las hogueras del poblado. Cuando regresen serán sujeto de examen por parte de toda la comunidad y su éxito o fracaso pronto será de dominio público. El rastreo de la bóveda de la selva constituye la actividad más productiva en cuanto a piezas de mediana y pequeña envergadura. La expedición de caza continúa y el cazador que ha colgado la presa en una liana aérea, al final de la jornada y sin la menor búsqueda o duda, va recobrando todos y cada uno de los productos de caza y recolección dejados al azar y sin ninguna señal visible exterior que los sitúe. Este instinto de observación es algo que escapa completamente a nuestra posibilidad de imaginar semejante proeza de detección. La increíble vistosidad de algunas aves hace que éstas sean doblemente codiciadas. Su carne alimentará a los miembros de la tribu y sus plumas servirán para fabricar adornos que alimentarán la presunción del cazador. Y a pesar de todas las dificultades que entraña la caza en esta maraña vegetal llena de recovecos y escondites, la tremenda habilidad de los panares con sus cerbatanas hace que una vez más se cumpla la inexorable y a veces cruel realidad de la subsistencia. Y así, estos gráciles monos araña terminan sus días siendo el esperado producto de unas jornadas de caza que los habitantes del poblado necesitan para alimentarse. Sin embargo, la caza salvaje siempre ha constituido solo una pequeña parte de la dieta de los indios. Los panares utilizan 2 métodos básicos para pescar. El primero y quizás el más importante consiste en la utilización del barbasco como elemento oxidante del agua, eliminando gran parte del oxígeno contenido en esta y haciendo que los peces suban a la superficie en estado agónico en busca del oxígeno que les falta. El proceso comienza con la recolección de las hojas del barbasco y atando pequeños haces con sus raíces que posteriormente serán machacadas e introducidas en las charcas. La mayoría de las capturas son peces de pequeño tamaño que son recogidos y ahumados lentamente para facilitar su conservación y posterior consumo. Los peces de mayor tamaño, más resistentes al veneno, son esperados por los hombres que se sitúan en diferentes puntos corriente abajo y que los arponean con lanzas cuando suben a la superficie. Este método de pesca puede ser utilizado adecuadamente solo en la estación seca, cuando las aguas son poco profundas, ya que los panares raramente construyen presas para recoger el pescado y nunca utilizan trampas de canastillas ni redes de hojas de palma como hacen otros indios amazónicos.
segundo método de pesca tradicional es el del hilo y el anzuelo. Este ha sido practicado desde tiempos inmemoriales. El hilo está fabricado con las resistentes fibras obtenidas de las bromelias y los anzuelos construidos con las durísimas espinas que cubren los troncos de las palmeras del pigüao. Arrojan el hilo al agua y este se va hundiendo lentamente hasta el fondo, ayudado solamente por el peso del anzuelo y la carnada. Como complemento de las tareas propias de los hombres en la actividad cotidiana de la tribu, estos son los encargados de la producción de la cestería. Para ello utilizan preferentemente las cortezas de caña previamente preparadas en finas tiras que a veces colorean con tintes vegetales. Con una habilidad innata que lo ha hecho famoso entre las tribus vecinas, el indio Panare irá tejiendo y dando forma a un sinfín de enseres imprescindibles en la vida del campamento, y así de sus manos van surgiendo cestas de carga, abanicos, esteras o el sebucán, tamiz empleado en la transformación de la yuca en alimento comestible. Sin embargo, esta actividad no solo cubre las necesidades puramente funcionales y como buenos artistas dedican una gran parte de la producción para objetos de decoración, ya sea para uso doméstico o para intercambios con otras tribus. El exponente más fiel de este fin es la guapa, especie de bandeja tejida con tiras teñidas de distintos colores formando bellas combinaciones de formas gráficas. En un asentamiento típico viven unas 30 o 40 personas que ocupan una o dos viviendas colectivas de gran tamaño. Estas viviendas o churuatas presentan dos formas básicas. La más común tiene planta rectangular y observada longitudinalmente se eleva en forma de A, en la que el techo llega normalmente hasta el suelo y está hecho de uno o más tipos de hojas de palma, aunque la más utilizada es la de moriche. Uno a ambos extremos de la casa tiene un saliente con una abertura en ambas direcciones. El otro tipo de vivienda es cónica, pero en todo caso los materiales empleados en su construcción son los mismos que los anteriores. La mayoría de los asentamientos tienen una o dos estructuras más pequeñas que son utilizadas por las mujeres para cocinar. Como en todas las culturas primitivas del Amazonas, la expresión corporal es un reflejo del estado anímico del indio. Los colores empleados son todos vegetales y el más usado por los panares es el ocre rojo del onoto. Una gran parte de los motivos pictóricos del cuerpo tienen una estrecha correlación con los sucesos íntimos de la familia. Nacimientos, cacerías exitosas, tabúes, menstruación, protección de o contra los espíritus, guerras o visitas de cortesía son los más comunes. Para los hombres, la vestimenta tradicional consiste en un guayuco con borlas decorativas teñidas de color rojo que, como no, también se imprime al chinchorro o hamaca típica del Panare. Las mujeres, que también se pintan al igual que los hombres y los niños con el omnipresente color rojo del onoto, se adornan con collares de cuentas que van acumulando alrededor del cuello y que exhibirán durante toda su vida. La cantidad de collares acumulados denotarán su posición social y el bienestar de la familia.
Los niños, hasta su ceremonia de iniciación, vestirán un cinturón confeccionado con cabello humano y un collar de dientes de mono capuchino. Para hacer este collar se necesitan al menos los dientes de unos 15 monos. Una vez pasada la ceremonia, el niño adquiere el estatus de adulto y con ello todas sus obligaciones. Y cómo no, también su vestimenta consistente en el tradicional guayuco rojo, aunque un toque genuino lo sigue distinguiendo como un aprendiz y es un brazalete de una sola vuelta en el brazo o los tobillos. Las pluviselvas de América Latina y las sabanas de las tierras altas adyacentes, con las forestadas orillas de sus ríos, constituyen el hogar de cerca de 1 millón de indios que se dividen en aproximadamente 300 grupos étnicos o tribales. Algunos centenares de asentamientos que van desde unas pocas agrupaciones de casas hasta aldeas de cientos de habitantes salpican las selvas de esta vasta región que conforman los ríos Amazonas y Orinoco. A partir de 1984, federaciones étnicas de las regiones selváticas de Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia se agruparon formando el Cuerpo de Coordinación para las Organizaciones de Pueblos Indígenas de la Cuenca del Amazonas, COICA. Establecido originalmente para dar voz a grupos raramente escuchados en forums internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, el COICA tiene en la actualidad líderes que tratan directamente con los jefes de gobierno. Esperemos que estos los oigan y el sentido común tan marginado en nuestros días por los intereses políticos y comerciales que rigen con tiranía de verdugo los destinos de la humanidad, sepan respetar estas selvas que son el hogar de miles de personas y especies animales y vegetales únicas y muy probablemente el futuro de nuestro propio planeta.